Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un agradecimiento a la Comisión de Derecho Administrativo y al Colegio de Abogados y Abogadas. Pues bien, fijadas las reglas, me dicen que son 20 minutos. Vamos bien. La idea de este panel es un poco, sobre la base de la experiencia y ya la vigencia de 40 años de la Ley General, hablar un poco de cuál ha sido el tratamiento y algunas circunstancias polémicas, críticas o que puedan eventualmente cambiarse o ser objeto de reforma en el contexto de la responsabilidad administrativa, así denominada. Para lo cual, en principio, creo necesario no partir de la base de que existe un conocimiento plenario total del marco de responsabilidad, sino me gustaría formular algunas precisiones, no solamente en orden a lo que nos va a ocupar, en qué consiste la responsabilidad que todos entendemos como administrativa, y segundo, la estructuración normativa que tiene la Ley General de estos aspectos. En esta parte sí vamos muy rápido para luego caer en tres asuntos por lo corto del tiempo que, a antojo de quien les habla, me parece que son relevantes en cuanto a la aplicación práctica del régimen de responsabilidad regulado por Ley General. Un primer aspecto que me parece que hay que entender es que la responsabilidad como término genérico supone una categorización dependiendo al bien jurídico o a la finalidad que se pretende tutelar. En ese sentido, hay que entender que la administración pública, concretamente en el caso de funcionarios y funcionarias, puede incurrir por la misma acción o omisión en distintos tipos o marcos de responsabilidad que entre sí no son necesariamente excluyentes y respecto de las cuales no es aplicable el principio constitucional de impedimento de doble juzgamiento por misma causa o non bis in idem. En este supuesto, pues un primer marco de responsabilidad que no atañe a la jurisdicción contenciosa, siquiera de manera refleja por la exclusión que establece el artículo. ¿Se oye mejor este? Bueno, el anterior también se oía, es capaz que estoy hablando y no. Sigamos. En el ámbito penal, el artículo 43 del Código Contencioso, en relación al 4 también, establece que la jurisdicción contenciosa no puede conocer aspectos relativos o relacionados con materia penal, incluso si tienen alguna vinculación directa o indirecta con la relación jurídico y administrativa. Recuerden que contencioso administrativo, en orden a esas dos normas que acabo de señalar, 4 y 43, establece un fuero de atracción que le permite a la jurisdicción contenciosa conocer de aspectos que en principio corresponderían a otras jurisdicciones, siempre y cuando se vinculen a la relación jurídico-administrativa, que es objeto de debate en ese proceso, en esa jurisdicción, salvo lo penal, siendo el único caso de excepción la declaratoria de falsedad de documento público que se establece por ahí en el ya decadente Código Procesal Civil, por allá en 296, si mal no recuerdo, cosa que puede hacer también cualquier juez o juez ordinario. La responsabilidad administrativa o disciplinaria, que es aquella que deriva del 102, incisos B y D de Ley General, en virtud de la cual el jerarca administrativo tiene la potestad de corregir internamente al funcionario que ha desatendido algún tipo de regla de comportamiento, y esto va a ser importante también porque la Ley General establece, por lo menos en 3 artículos al puro final, alguna regulación livianamente vinculada con los aspectos de responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad civil, que es aquella que tiene base económica, resarcitoria o indemnizatoria y que no necesariamente tiene que ver con las dos antecedentes, aunque estos dos últimos, la penal y la disciplinaria, pueden constituirse en aspecto prejudicial para el análisis de la civil, y esta a su vez se divide en contractual y extracontractual. Esto es importante por algunos dilemas ya prácticos en los cuales tratan de solucionarse aspectos relacionados a daños o derecho indemnizatorio contractualista sobre la base de reglas de la Ley General, en donde no necesariamente son aplicables, siendo que esta última regula un régimen extracontractual. El que ocupa a la Ley General, pues fundamentalmente es la responsabilidad civil extracontractual, sea aquella que busca tutelar el principio de indemnidad patrimonial, aquella que busca la reparación integral de las lesiones que se consideran antijurídicas en su base. A partir de esa estructuración, les propongo este esquema general de diseño normativo de la responsabilidad administrativa. Los colores es por estar hoy en día jugando a la selección, ¿verdad? De hecho, hasta se considera antipatriótico estar exponiendo y hablando de esto cuando la SEL está jugando, empatando todavía, ¿verdad? La Ley General regula en principio, hasta eso nos enseñaron en las universidades, de los artículos 190 a 213, el marco de responsabilidad civil extracontractual de la administración. De ahora en adelante, responsabilidad administrativa para
ubicarnos en ese contexto y no tener que reiterar tanto en ese punto. En un primer marco, la Ley General establece cuáles son los criterios que fijan la responsabilidad de la administración pública como abstracción jurídica en un contexto de criterios de imputación preeminentemente objetivos, en donde fija un sistema de tipología de las faltas y en donde establece un esquema de responsabilidad solidaria propia por los daños que cometan por acciones o omisiones sus funcionarios o funcionarias. Aquí hay que hacer una primera precisión, y es que esa letra del 190, inciso primero de Ley General, si bien es cierto, fija esa responsabilidad solidaria, lo es en aquellos casos en los que el daño tenga, cuando menos, un criterio de ocasionalidad causal en la conducta o comportamiento del funcionario. Es decir, aquí tendríamos que separar la tipología de las faltas personales en puras o impuras, siendo las impuras aquellas en las que el agente público comete un daño en el ejercicio del cargo o con ocasión del mismo, por virtud del 191, 199 y 201 de Ley General. Quedaría excluida, por tanto, la responsabilidad de la Administración cuando la conducta dañosa no tenga vinculación siquiera remota, circunstancial, con la Administración Pública, y esto es excluyendo el criterio de ocasionalidad causal. Ejemplo, funcionario público que saca un tele financiado para ver el Mundial con tecnología 4K, lo que sea que eso sea, y al final no paga. No tiene nada que ver con responsabilidad administrativa el tema. Pero si un funcionario público del Ministerio de Seguridad se lleva el arma de reglamento, incluso cuando no tiene que hacerlo, y con eso comete una lesión física a un tercero, la Administración, en tanto suministra los medios para la ocurrencia del daño, sería solidariamente responsable por la concurrencia de la ocasionalidad causal. La Ley General fija criterios de imputación que, en lo personal, prefiero agruparlos por esquemas de manifestación formal y material, en formal entendiéndolos como conducta lícita o ilícita, y los materiales como funcionamiento normal o anormal, y en ese ámbito una segunda forma de categorizarlos es sin falta y con falta. Criterio de suyo relevante en la medida en que permite o posibilita definir cuál es el régimen jurídico aplicable y establece criterios más agravados en orden a establecer si procede o no la indemnización. La línea blanca de la bandera esa, tricolor, sería la responsabilidad sin falta, en la cual tenemos conducta lícita, funcionamiento normal, regulada en 194 y 195 de la Ley General fundamentalmente, y en el que se requiere de un daño especial o un daño anual como criterio determinante para la reparabilidad de la lesión. Y un aspecto importante es que solamente indemniza el daño, no el lucro cesante, esto por orden del 194.2 de Ley General, que fue llevado también a análisis de Sala Constitucional, la que definió con voto salvado de un magistrado y una magistrada en aquel entonces, en el 2006, que no había contradicción con el derecho de la Constitución en ese supuesto. Y la conducta ilícita o el funcionamiento anormal que dan pie a lo que es la responsabilidad con falta, en donde tenemos antijuridicidad plenaria y en la cual la reparabilidad es totalmente de daños y perjuicios. También se han establecido ahí jurisprudencialmente como criterios de imputación el riesgo creado o la anormalidad por resultado. Un segundo eje que desarrolla la Ley General es precisamente la responsabilidad del funcionario, ahora ya no sobre criterios preeminentemente objetivos, sino sobre base necesariamente subjetiva, en donde esa responsabilidad necesariamente requiere de la acreditación de dolo o culpa grave. No cualquier culpa, sino aquella que sea intensa en comparación con un cuadro de comportamiento previamente delimitado para el caso concreto o en una generalidad. En este supuesto, la Ley General sí distingue, aunque en principio no venga así estructurado en un capítulo, pero ya el análisis práctico y a fondo de la normativa permite discriminar que tenemos una eventual responsabilidad civil del funcionario frente a la administración y una responsabilidad del funcionario frente al administrado. Imaginémonos a un chofer de cualquier ministerio o incluso el Poder Judicial parqueando el vehículo donde hay una columna y por estar escuchando música lo pega contra la columna y esos stops que valen casi que el aguinaldo de uno lo destroza. Bueno, ahí no hay un daño a tercero, hay un daño al patrimonio de la administración. Y esto es fundamental para entender luego la división que hace, a propósito de las dos únicas reformas, tres en realidad, que se ha hecho a la Ley General en materia de responsabilidad, del plazo de 4 años que refiere el 207 de Ley General, del plazo de 1 año que regula el 208, del que ahorita hablaremos. Luego, un tercer eje medular es la acción de regreso de la administración pública contra el funcionario,
en donde se establecen criterios de distribución interna, en donde incluso el artículo 213 establece reglas como que a mayor tecnicidad de funciones y a mayor jerarquía, mayor deber de conocer las consecuencias de una acción o omisión y por tanto mayor nivel de responsabilidad. En este ámbito, como recién les acabo de decir, el 208 establece que cuando recaiga sentencia judicial firme, la administración cuenta con un plazo de 1 año de caducidad para instruir la acción de regreso, cosa que en una lectura liviana o ligera o superficial de ley general podría generar algún tipo de dilema interpretativo con el 207, que dice que transcurridos los plazos a que hace referencia el artículo 198, la administración no hará reclamaciones a sus funcionarios por daños y perjuicios. Claro, luego en doctrina hay 1 año para abrir el procedimiento de acción de regreso, pero no pasa nada si se vence porque de por sí hay 4 de responsabilidad del funcionario. Bueno, si ustedes analizan, tanto el 198, el 207 y el 208 fueron reformados, los 3 por la ley 7611 en 1995. ¿Y bajo qué esquema lógico interpretativo? Una ley que reforma 3 artículos dice 4 años y 1 año. Mejor hubiera dicho 4 años para todo. Bueno, eso es porque el 207 se refiere a cuando el funcionario comete daños al patrimonio de la administración, mientras que el 208 es cuando se comete un daño al patrimonio de un tercero en virtud del cual, por el régimen solidario, la administración tuvo que cancelar, fue condenada judicialmente y emprende una acción de regreso contra el funcionario, porque la acción de regreso no es una acción indemnizatoria, es una distribución interna de solidaridad, en orden a lo que fija el Código Civil. He ahí el dilema del 207 y 208, que no es tal. Y una responsabilidad disciplinaria como cuarto ámbito, en donde hay que resaltar o destacar que esto se intercala con otros regímenes estatutarios en donde viene una regulación más prolija, más a fondo, más detallada de cuáles son las particularidades que nutren las relaciones funcionariales, entendiendo que también hay normativa de relaciones laborales y depende de cada administración. Y la complementación con el régimen de la concurrente Contraloría General de la República, ¿verdad?, de bastante presencia hoy, en donde se tutela el régimen de fiscalización superior de la hacienda pública y en el que la responsabilidad del funcionario, por lo menos disciplinariamente hablando, se vincula también con las normas de ley de contratación administrativa, la 7494, la ley orgánica de la Contraloría 7428, ley de administración financiera, la 8131, la ley de control interno, 8292, y ley contra la corrupción, que es la 8422. Igual, esto lo voy a pasar rápido, la presentación queda a disposición de ustedes para entrar en por lo menos uno de los 3 temas que traía de fondo, que es complementación con otras normas. Y es que, ojo, la ley general no solamente regula el régimen de responsabilidad en el 190 al 213, hay otro conjunto de normas que tratan el tema de responsabilidad de una u otra manera. Y ahí les puse un decálogo, por ejemplo, en el 5.2, que refiere a las modificaciones en régimen prestacional de servicio público que tenga incidencia en contratos suscritos por entes públicos, 57 en recursos de revisión, 91, 92 en delegación, 93 en avocación, 99 relación de dirección, 108 deber de desobediencia del funcionario público, 109 deber de obediencia, 110 por ahí en ese mismo orden, 118 funcionario de hecho y etcétera. De suerte que hay un conjunto de regulaciones que deben complementarse con la visión del 190 al 213, insisto, hay otras normas, esas que están ahí, que fijan tratamientos particulares para la responsabilidad del funcionario o la administración, a destacar, por ejemplo, la ejecución de actos de nulidad relativa, en donde solamente se le puede imputar la responsabilidad al funcionario si hay culpa grave o dolo, tema bastante dudoso, pues si la nulidad relativa tiene presunción de validez y legitimidad, ¿qué responsabilidad puede ocasionar? Pero bueno, 3 dilemas que me parecen que derivan de la aplicación ya de 40 años de ley general. Para que no se me quede por fuera, les decía que la ley general en sus artículos 190, 213 de responsabilidad solo ha visto 3 reformas. Una, la que introdujo la ley de contratación administrativa, la 7494, al artículo 193, que lo derogó. ¿Okay? Y que hoy en día es el artículo 90 de la ley de contratación, aquella que indicaba que los intereses legítimos no son indemnizables, pero que si usted lograba anular una adjudicación, podía sustituir la ejecución del contrato o bien indemnizarse la utilidad en un 50%. Esto migró al 90 de la ley de contratación, en donde se establece que se indemnizan daños y perjuicios frente a la acreditación de invalidez del acto final o adjudicatorio. Segunda, la ley 7611, que reformó el 198
de 3 años a 4 años el plazo de prescripción y además el 207 y el 208. Y por ahí se incorporó un párrafo tercero al artículo 198 respecto del punto de inicio o cómputo de la prescripción para los menores de edad mediante la ley 9057. Un dilema, tal vez el más importante a mi modo de ver por la confusión práctica que está generando en la jurisdicción contenciosa, es el que se refiere a la responsabilidad por conducta ilícita. Y es que vean lo que pasa de pronto para ser más concreto, porque ya quedan 5 minutos. El 175 de la Ley General Precódigo indicaba que la nulidad se podía declarar o requerir administrativa o judicialmente en un plazo de 4 años. Ese plazo cuatrienal vinculaba, engarzaba, era armónico con los 4 años para requerir responsabilidad de acuerdo al 198. De suerte que si usted sufría un daño por lo que consideraba que era una conducta formal ilícita, ilegítima, inválida, como quiera llamarla, tenía los 4 años, presentaba el proceso que denominan de plena jurisdicción y si lo hace dentro de los 4 años no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre con el Código Contencioso a partir de enero del 2008? Que la nulidad debe requerirse en el plazo de 1 año, de acuerdo al artículo 39, párrafo primero de esa norma, que incluso reformó el 175 de Ley General. ¿Qué ocurre con esto? Para poder declarar responsabilidad por conducta ilícita, se requiere como criterio de imputación que exista conducta ilícita. De otro modo, no podría haber nexo causal. En la práctica, lo que ha ocurrido es que se formulan reclamos de responsabilidad por conducta ilícita en donde se plantea pretensión anulatoria y pretensión indemnizatoria dentro de los 4 años de prescripción, pero fuera del año de caducidad anulatoria. Y esto lo podemos ver en el siguiente sentido. El Código Contencioso modifica sustancialmente el tratamiento procesal del régimen de patologías o de nulidades. Sustancialmente el de la absoluta es el más relevante. Pocos son los procesos en donde se requiere declaratoria de nulidad relativa. Es tan sencillo como subsanar el vicio y falta de interés actual. Y como tiene un efecto constitutivo y no declarativo, pues no le veo mucho sentido. ¿Qué es lo que ocurre? El código divide lo que es la nulidad absoluta de efecto instantáneo, la nulidad absoluta de efecto continuado. En la nulidad absoluta de efecto instantáneo indica, de acuerdo al 39, que es 1 año para requerir esa declaración en sede judicial, en un proceso en el que la condena judicial tendrá efecto declarativo, es decir, retroactivo en orden a lo que fija el 171 de la Ley General y 131 del Código Contencioso. Aquello que nos decía Eduardo Ortiz, extum y exnum, que nos torturaba de noche para ver cuál era cuál. Bueno, el efecto extum o retroactivo es en la medida en que esa nulidad se pida dentro del año posterior a la adopción del acto. La única forma de pedir nulidad más allá de esa vigencia de 1 año es que el acto siga surtiendo efectos. Pero ahí es donde viene el artículo 40 y señala, del código me refiero, que cuando exista nulidad absoluta y el acto siga surtiendo efectos, podrá reclamarse la nulidad en cualquier tiempo mientras siga surtiendo efectos o incluso 1 año posterior al cese de los mismos. Pero en tal caso, únicamente para efectos de su inaplicabilidad a futuro. Esto quiere decir que los efectos que el acto nulo ya produjo se conservan. No podrían ser base indemnizatoria, no podrían ser un marco efectual de consideración para una reparabilidad por conducta ilícita. Si se interpreta que esa nulidad absoluta de efecto continuado requerida después del año sí puede indemnizarse en cuanto a los efectos materiales generados, tendría un efecto retroactivo. Cosa que no es lo que dice el artículo 40, salvo alguna interpretación que por ahí se pudiera hacer. Entonces vean, básicamente ese gráfico pone en evidencia que si la demanda se presenta dentro del año, la sentencia tendría efecto retroactivo o extum, pero si se presenta después en orden al 40, tendría un efecto prospectivo. Si algo tuviera que reformarse de ley general en ese aspecto de responsabilidad, tendría que ser esta consideración, de alguna manera. Más allá de que el principio, el postulado, el dogma, si se quiere, de que la nulidad absoluta no se convalida ni sanea, ni siquiera por el curso del tiempo, se quiebra acá, en la medida en que está reservada 1 año. Salvo que resurja la teoría de la inexistencia
tratada en Costa Rica solamente por la resolución 8593 de Sala Primera, que con algún detalle podríamos ver si es o no igual a la nulidad absoluta. Y bueno, los 20 minutos se han cumplido. Me parece que esto, perdón, dice que tengo todo el tiempo, no sabe quién le dice, entonces, esto es un asunto que sí genera, desde el punto de vista de acceso a la jurisdicción, un dilema para el justiciable. ¿Por qué? Porque de pronto quienes estamos sentados del lado de la judicatura resolviendo este tipo de cuestiones en orden al 119 del Código Contencioso, que fija y regula el principio de congruencia en nuestra jurisdicción, no tenemos más alternativa que indicar: se le fue el plazo para reclamar la nulidad, viene la defensa de caducidad, vea, es que es un reclamo de responsabilidad. Sí, pero es que no puede haber responsabilidad por conducta ilícita si no hay conducta ilícita. Y si se interpreta por un principio pro víctima, por un idealismo pro víctima, que por cierto en materia de responsabilidad está muy afincado en Costa Rica, pero si existe tal principio pro víctima, podríamos eventualmente interpretar que cuando se pida daños y perjuicios hay una suerte de ensanchamiento del plazo para el requerimiento anulatorio. A mi parecer, primero, eso no se puede desprender gramaticalmente del código. Segundo, bastaría pedir daños y perjuicios para que eso se logre. En consecuencia, se supondría, por aplicación pretoriana, una derogatoria tácita de esas reglas del artículo 39 y 40. Un segundo aspecto es la litisconsorcio pasiva necesaria del órgano persona con el ente público. Eso no está directamente en ley general, pero sí tiene una aplicación en el régimen de responsabilidad de ley general. Figúrense ustedes que el 12.2 del Código Contencioso, a propósito de la legitimación pasiva, establece que cuando la conducta objeto de la causa sea imputable a un órgano persona, deberá traerse en litis consorcio pasiva necesaria al ente al que pertenece el órgano persona. Eso genera ya de por sí un dilema en materia de responsabilidad, donde tenemos necesariamente que hacer, como construcción del nexo causal, un juicio de referibilidad o imputabilidad del daño para poder establecer quién es el sujeto responsable. Bueno, todos sabemos que los órganos persona, de mucho desarrollo en Costa Rica, de mucha utilización en Costa Rica, son órganos desconcentrados a los que se les atribuye personificación presupuestaria, usualmente para administrar un presupuesto en orden al cumplimiento de las competencias desconcentradas que le han sido confiadas. Eso genera, entendiendo el fenómeno de la desconcentración regulada en el artículo 83 de Ley General, la imposibilidad de que el jerarca, ese del ente al que pertenece, pueda revisar, abocar o sustituir sus conductas, sea de oficio o a gestión de parte. En la máxima, además, imposibilitado de dictar órdenes, instrucciones o circulares. Es decir, frente a un órgano desconcentrado y con personalidad jurídica instrumental, es decir, una desconcentración con esteroides, ¿qué puede hacer el jerarca respecto del órgano persona? Más allá de utilizar la redacción de dirección del artículo 99, el poder comisarial, que es la sustitución del titular. Paréntesis, ojo que la imposibilidad de sustituir a la que hace referencia el 83 de Ley General en cuanto a los órganos desconcentrados es sustitución del acto, no sustitución del titular, que es una figura distinta. Porque si tengo poder de dirección, el artículo 100 de Ley General me da el poder comisarial. Dicho esto, en términos de revisión de comportamientos, ¿qué puede hacer el ente al que pertenece el órgano persona respecto de las conductas del órgano persona? Cuando incluso es sabido que los órganos persona, dada la imposibilidad de revisión apelativa o vertical, se crea usualmente la jerarquía impropia monofásica a la par de eso. Bueno, pues no puede hacer nada, no le puede anular. Por alguna interpretación ahí se dice que la lesividad debe declarar al jerarca máximo del ente. Tenemos compañeros al interno de la jurisdicción que, tomando el 126 de la Ley General, dice el agotamiento de la vía en un órgano persona, y eso supone también la lesividad, debe hacerlo el mismo órgano persona, que es una tesis interesante, ¿okay? Y que parece ser congruente con esa pseudo autonomía que les da el 83. Pero en materia de responsabilidad traemos a los dos. ¿Quién es el autor de la causa del daño? Pongamos que sea el órgano persona. No se puede condenar al ente, porque ¿qué causal le atribuyo al ente? ¿Qué criterio de imputación? No está incurriendo en una conducta ilícita, tampoco en un funcionamiento anormal. La única razón lógica sería decir, es que usted tiene un hijo que se emancipó, que se llama órgano persona. Un criterio organicista, es decir, lo que yo le denomino académicamente
el efecto perdón por existir. ¿Ok? Entonces, en materia de imputación de responsabilidad, si el órgano persona tiene presupuesto propio, si ese presupuesto es el que va a responder, ¿para qué traer al ente? O sea, yo me imagino lo problemático que puede ser para el ente, incluso el Estado, defenderse de algo en donde no se le imputa algo que hizo. Es que tal órgano persona hizo esto, ¿sí? Y cometió un daño, y no sé, seguro. Diga algo, ¿qué le voy a decir? Yo no hice nada. ¿Pero por qué no hizo nada? Porque no puedo legalmente. Entonces el órgano es responsable. Y seguro, tiene plata, que lo pague. No es que usted también, pero ¿yo por qué? Porque pertenece a usted. Ahí es donde la jurisprudencia de Sala Primera ha ido evolucionando y toma varias posturas hasta llegar, para no abusar del tiempo, a la que está aplicando hoy en día en la 840-2016, que cambió criterios previos, y en la que establece una responsabilidad subsidiaria del ente al que pertenece, el órgano persona. Bueno, ¿qué es responsabilidad subsidiaria? Vayamos un poquito al Código Civil. Es la obligación de responder desde el punto de vista indemnizatorio cuando exista insuficiencia o desaparezca el obligado principal. ¿Ok? Bueno, partiendo de la base que el mismo Código Contencioso establece a partir del 166 que si hay plata, cuando recae la condena en firme, tiene que cancelarla de una vez. Que si no hay plata, tiene que presupuestarlo para el año siguiente. Que nuestro régimen presupuestario es anualizado, que si usted, órgano persona condenado, no incluye la reserva de presupuesto para el periodo fiscal siguiente, no le tramitan el presupuesto. Pues parecería que el asunto queda reducido a casos en que el órgano persona desaparezca, no cuando no tenga plata, porque hay garantías presupuestarias en el Código Contencioso, en términos de regulación, para hacer frente a eso. Incluso, criterio propio, la dependencia organicista y la subsidiariedad llevaría al extremo de que allí donde hay un ente público requerido por responsabilidad, también obligaría a traer al Estado, porque al final de cuentas, si el ente público se queda sin plata, ¿cuál es el ente mayor? El Estado. Entonces el Estado debería ser litis consorte pasivo necesario en todos los procesos de responsabilidad de este país, para regalo de doña Greta. Y el último tema es, nada más, muy rápido en este minuto, el reconocimiento a partir de la 478-2012 de Sala Primera de la reparabilidad del interés legítimo reforzado, o si quieren llamarlo, chance frustrado, pérdida de oportunidad. A partir de esa sentencia, Sala reconoce que se indemnizan no solamente derechos subjetivos, sino intereses legítimos que pasen un umbral objetivo de ocurrencia. ¿Okay? Causation approach, le dice la doctrina anglosajona, que se regula en un umbral de 50% en Estados Unidos, 85% en Europa, etcétera. Eso es otro tema. Pero aquí el tema que les dejo ahí nada más, para ya en serio terminar, no usar el tiempo, es la aplicación práctica ha llevado a que en esos intereses legítimos reforzados o chances frustrados se repare la utilidad neta truncada de un contrato en el que ya de por sí, en tanto ejecutado, pagó utilidad neta también. Es decir, se cancelan dos utilidades netas a personas diferentes. ¿Okay? Si el contrato está en ejecución, vaya, podemos declarar una contratación irregular con el efecto que establece el 21 de Ley General y el 210 de Ley de Contratación, perdón, o 210 del Reglamento de Contratación Administrativa, suprimir la utilidad del contratista. Pero si ya está ejecutado, si es una obra pública de millones, contratos de concesiones de 25 años, este país, con el déficit fiscal que tiene hoy en día, pagar utilidad por dos, con un agravante, que no conozco casos en donde se haya aplicado acción de regreso efectivamente, sufrirá bastante y eso supone un traslado de costos vía carga tributaria. Entonces, me parece que es un tema que hay que poner barbas en remojo, porque el 90 de la Ley General no tiene la redacción del 193, el 90 de la Ley de Contratación, perdón, no tiene la redacción del 193 de la Ley General que permitía reducir a la mitad la rentabilidad neta, y eso está eventualmente generando un riesgo de altas cargas financieras al presupuesto público. De mi parte sería, muchas gracias.